Pablo, bienvenido a tus órdenes. Pues mira, lo que yo creo que tendremos que hablar primero es que México creció este año 5%. Tú dirías, no está mal, pero en realidad fue un efecto rebote porque el año pasado caímos 8.2. O sea, no alcanzamos a recuperar lo que perdimos el año pasado. Primer punto. Segundo punto, ¿de dónde vino el crecimiento? Vino fundamentalmente de las exportaciones a Estados Unidos, porque Estados Unidos tuvo un crecimiento impresionante. La economía de Estados Unidos va a crecer este año 7%. Uh, Es el mejor crecimiento desde 1983. Y aquí pasó lo contrario. Ellos cayeron 3.4 el año pasado y ahora crecieron y remontaron todo lo que perdieron y más de lo que perdieron el año pasado. ¿Cuál fue la diferencia? En Estados Unidos llega un nuevo presidente, Biden. El nuevo presidente primero aplica una medida de contención contra la pandemia muy agresiva. Hay un confinamiento muy fuerte, un programa de vacunación. De hecho, el PIB de Estados Unidos en el primer trimestre cae fuertemente en buena medida por estas medidas de nuevo encierro, pero después viene todo un proceso de aceleración económica impresionante, ¿no? Y logran crecer 7% todo el año. Bueno, en México, ¿qué hicimos? En México iniciamos un programa de vacunación muy lento, muy lento. Tuvimos una segunda ola muy violenta. Los peores datos de COVID en México se dieron en enero de este año y febrero de este año. La recuperación fue muy pobre. Eh, y tuvimos una política, digamos, recogimos todo el peso de lo que no hicimos el año pasado, que no fue dar apoyos a las empresas, y no fue dar apoyo a la gente que se quedó desempleada. Y esto provocó que la recuperación fuera muy pobre este año. Eh, porque es como un engaño, Eduardo, porque tú crees que te estás recuperando, pero en realidad no te recuperaste, ¿no? sí. Es un mero efecto estadístico. ¿Qué pasó? Que la reactivación económica en México se frenó en el segundo semestre. Todo lo contrario de lo que pasó con Estados Unidos, que tuvo una aceleración tan fuerte que les está generando incluso un problema de demanda y de inflación creciente. Entonces, tenemos, el resumen es muy claro. México tenemos mayor pobreza. Acaba de dar Enrique algunos datos, Enrique eh, Cárdenas. Cárdenas. Coneval dio los datos de pobreza. En presidencia se enojaron mucho porque Coneval dio esos datos. Pues qué pena, pues son los datos ¿Sí? objetivos que tienen. Sí, pero además son datos muy lógicos porque días antes INEGI nos dijo que todos los deciles habían caído salvo el primero. Entonces, fue una pobreza provocada en buena medida por pérdidas de ingresos. ¿Sí? Sí. Bueno, tuvimos más inflación, la inflación va a tener un 8%, en buena medida por una inflación importada, como ya lo hemos explicado en el programa, energéticos, alimentos, porque muchos de estos productos son importados y se fijan en el mercado internacional de bienes. Y la tercera cuestión es que tenemos poca inversión. Y si tienes poca inversión, entonces las posibilidades de que tengas mejor crecimiento futuro también se te frenan. Y tienes poca inversión porque el sector privado no confía en las reglas del juego que le pone el gobierno. Y tenemos desde 2018 poca inversión privada. Y la inversión pública se concentra en proyectos que son auténticos elefantes blancos. Dos Bocas, Tren Maya y Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ni siquiera tienen este efecto multiplicador del que el presidente cree que se puede dar, ¿no? Y en contrario, tenemos un descuido importante de la infraestructura y lo que se ha metido
ha sido un poco el sector salud, pero no creas que tanto, ¿no? Ya comenzó a haber despidos de la gente que contrataron el año pasado, ¿no? Sí. Y tenemos un problema fuerte en las finanzas públicas porque toda esta política exitosa de recaudación también está comenzando a llegar a su límite. Sí, porque además en muchos son bombazos de una sola vez, ¿no? Por ejemplo, que Televisa va a pagar, por ejemplo, ¿no? Sí. Televisa paga impuestos atrasados que le revisan y tienen que pagar 40 y tantos mil millones. Los paga una vez, BBVA pagó. Ahora, eso está muy bien. Pues sí, Creo que pero no vuelves a tener el fregadazos de presidente impuestos así. hace algo que desde hace mucho Sí. muchos analistas reclamaban, que había condonaciones muy generosas a las grandes empresas, ¿sí? Con créditos fiscales y con hacerse la vista gorda y permitir la evasión. Eso está muy bien, ¿no? Pero el tema es que se necesita una reforma fiscal y no se hace porque eso tiene un costo político muy alto. Bien. Bueno, ¿vas a salir de vacaciones? Sí, me voy a Veracruz. Bueno, pues ahí nos echamos una llamadita, ¿no? Sí, ahí nos conectamos y vemos cómo lo hacemos, ¿no? Todo depende de cómo esté la conexión de internet, ¿no? Bien. Pablo, te mando un abrazo muy fuerte. Yo seguiría platicando contigo, pero tengo un programa un poco atrasado de minutos, entonces mea culpa, y entonces, pues, tengo que agradecerte. No, el agradecido soy yo y bueno, no perder la esperanza, ¿no? Yo creo que en México hemos tenido tiempos malos y nos hemos sido sabios reponer, ¿no? Te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias al auditorio.